Hora 12, 7 minutos en todo el país. Momento de comenzar con nuestra mesa de todos los mediodías y con nuestros invitados de hoy. Un economista de la Universidad de Buenos Aires, Marcelo Ponce, está con nosotros. Bienvenido. Y tenemos muchas cosas que hablar de economía. Por supuesto que un sector que no la está pasando para nada bien y que agrupa encima el 70% del mercado laboral en nuestro país, estamos hablando de las pymes, representada en este caso por Leo Wilansky, que le agradecemos también su presencia. Necesitamos números, pero no de la economía, de la que vamos a hablar en un minuto, sino de cómo están las encuestas en los umbrales de la elección del próximo domingo. Por eso está Federico González, consultor, y vamos a hablar con él también para ver qué panorama nos da. Y un candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, perteneciente al FIT, es Cristian Castillo, y queremos conocer también su visión y cuál es el panorama hoy que se vive en la provincia de Buenos Aires. Pero quería empezar hablando de economía, porque justamente hoy en uno de los matutinos, en Valle Negocios, hay marcas de alimentos, de bebidas y de artículos de limpieza que manifestaron que van a empezar a remarcar a partir de hoy el 14% sus productos. Eso motivado ¿por qué? Por la volatilidad cambiaria, por un lado, y por la incertidumbre política. ¿Esto es cierto? Y la realidad es que tenemos un mercado que se maneja principalmente por expectativas, y las expectativas para el domingo generan que, como todavía tenemos un estado de incertidumbre, que no se sabe qué es lo que va a pasar, yo creo que todo lo que pase a partir del domingo va a ser en realidad va a ser para mejor, en sentido que empieza a aclarar el panorama. Para donde vayamos empieza a estar más claro. De hoy hasta el domingo es incertidumbre plena. Ajá. El domingo empieza a haber algo de certidumbre. Más allá del resultado que sea, empezamos a saber que hay o tenemos un presidente el próximo domingo o va a haber una instancia de segunda vuelta o lo que sea. ¿Qué va a pasar con el dólar? Uno de los candidatos, Alberto Fernández, del Frente de Todos, dijo que el dólar no va a tener variación a partir del lunes. Y eso vamos a ver el mercado cómo lee la elección del domingo. Yo creo que viene habiendo mucha volatilidad en el mercado precisamente por eso, porque hay incertidumbre. También una vez que tengamos eso va a ver cómo se sucede la transición. Vamos a tener una transición. Acá la clave es establecer un plan primero de corto plazo entre la elección, entre el 28 de octubre, digamos, y el 10 de diciembre. Sí. Y después de eso necesitamos de un acuerdo intersectorial para acomodar la economía, para que estas expectativas sean positivas hacia adelante. Y seguramente eso va a llevar tiempo. Y después te voy a preguntar, Marcelo, con respecto a esta remarcación, ¿cómo impacta en el consumo todo esto? Porque seguimos con esta inflación. Seguimos con el peor escenario de la macroeconomía posible, es la estanflación. Por eso. Pero vos dijiste que todo depende que pase el domingo. ¿Qué va a pasar el domingo, Federico? Bueno, creo que no va a haber sorpresas respecto de lo que más o menos se analizó, y en general los analistas políticos, los encuestadores coinciden a grandes rasgos. Después, bueno, habrá detalles sobre los números de los cuales no podemos hablar, pero a mí me parece que... Mirá que tenés un candidato a gobernador en la mesa. Sí, bueno, respecto del debate, el candidato Nicolás del Caño tuvo un desempeño muy valorado. Nosotros eso sí lo evaluamos. En general hay un alineamiento, es decir, lo que evaluamos son los desempeños de los candidatos en términos de lo que opinaba la ciudadanía. Perdón, el primer debate fue Expert, ¿no? El que tuvo aparentemente más atracción, digamos. ¿Y en este fue del Caño? Sí, más o menos. En los dos hay un patrón común, que hay una relación entre a quién van a votar y el desempeño que le atribuyen al candidato. Sí. Ahora, dentro de ese patrón común hay algunos candidatos que se han destacado. Esper se destacó un poquito en el primero y se destacó mucho en el último. Y Nicolás del Caño tal vez no se destacó tanto en el primero, pero sí se destacó mucho en el último. ¿Y de la provincia de Buenos Aires qué nos decís? Y que pasa lo mismo que a nivel nacional. No va a haber sorpresas en el sentido de todo lo que se viene analizando. Está muy en tándem lo que pasa a nivel nacional con lo que pasa en la provincia. Es decir, ¿No va a haber sorpresas, Cristian?
No creo que haya variaciones sustantivas respecto de la elección de las PASO. Lo que sí, yo creo que vamos a tener un crecimiento, como en general ha tenido el Frente de Izquierda, entre lo que sacan las PASO y octubre, y por eso estamos peleando el segundo diputado nacional por provincia, y en Ciudad de Buenos Aires también la entrada de Miriam Bregman al Parlamento Nacional. Y creo que ese crecimiento también va a estar en los cargos ejecutivos. Lamentablemente, por negativa de Axel Kicillof y María Eugenia Vidal, aunque la gobernadora los últimos días dijo que estaba de acuerdo, no pudimos tener debate en la provincia, ¿no? Que creo que fue una cierta falta de respeto a las y los bonaerenses, que se lo merecían, porque hubo en la Ciudad de Buenos Aires, 2 a nivel nacional. ¿Por qué no lo tuvimos? Además, en una provincia que está devastada, ¿no? Con una situación muy crítica, donde se concentra la mayor cantidad de pobres, de desocupados, donde uno ve los cierres de comercio, de pequeño comercio, es monumental. Pero, a ver, las localidades del núcleo de la Pampa Sojera, Chacabuco, Junín, vos vas 30-40% de los comercios céntricos cerrados, ¿no? Por esa explosión que son los tarifazos, de entre los 1.000 y el 4.000%, y del otro lado, que no hay plata en el bolsillo, ¿no? Cierre de comercio, dijiste. Y justamente hoy por la mañana, temprano, mostrábamos una pyme que era fabricante de guitarras, ¿sí? Desde 1870 esa fábrica, y va a cerrar, lamentablemente, por esta crisis, dejando 42 personas, 42 familias en la calle. Leo, y las pymes siguen cerrando. Sí, si me dejás hacer un recordatorio de Jorge Italiano, fue el fundador y dueño de Guitarras Gracia. Un empresario que luchó mucho por la defensa del sector de la industria de los instrumentos musicales, una industria que tal vez no tiene mucha comunicación pública, pero acá se fabrican guitarras, se fabrican bombos, se fabrican cuerdas. Y Jorge luchó incluso en los últimos años del kirchnerismo por la apertura de las importaciones. En ese caso venían de contrabando guitarras, que algunos vivos con un WhatsApp importaban 2 o 3 contenedores y inundaban todo el año todo el mercado de guitarras del sudeste asiático, cuando ellos tienen que guardar la madera 5 años para producir una guitarra. Claro. Porque es un arte la fabricación de los instrumentos. Se tiene que asentar. Exacto. Tiene todo un proceso que la verdad que es destacable que hoy lo tengamos en la Argentina. Y sin embargo, cuando llegó el ministro de Desindustrialización, Francisco Cabrera, uno de los primeros sectores que empezó a castigar fue ese. Y me acuerdo con tristeza, en el polo de Hudson, cuando Cabrera fue a un evento con industriales, le regalaron una guitarra de Jorge Italiano ya muerto en ese momento por la indignación que él tenía de la apertura de las importaciones. Y esta es una faceta, lo digo porque a veces uno cree que no tienen impacto las medidas económicas en las personas. Los trabajadores se mueren, los empresarios se mueren por el neoliberalismo. Las 24.000 pymes se llevan no solo las inversiones, sino se llevan la salud de nuestros argentinos y nuestros trabajadores. Eso lo tenemos que tener muy presente a la hora de votar el domingo, que necesitamos reforzar un modelo de país de trabajo y producción y no de especulación financiera como vimos estos 4 años. Y para cerrar esta memoria que te hacía, hoy estamos en una situación de incertidumbre generalizada en el sector de las pymes. 8 de cada 10 pymes sienten incertidumbre comercial, sienten incertidumbre por lo que comentabas vos. ¿Qué va a pasar el lunes? Estamos viendo un déjà vu. Fíjate que empezó a subir el dólar y el riego país. Ahora, lo que no comparto es que no es que es un mercado que solo se guía por expectativas, es que el Estado no está presente. ¿Dónde está Antesica regulando el precio de la harina? El viernes antes de las elecciones valía 900 pesos la bolsa de harina, el lunes 1.350. Bueno, va a pasar lo mismo si no está Antesica. Te digo más, hay productos como el aceite y el arroz que ya las empresas no están mandando al mercado. Hay reclamos por parte de minoristas y de mayoristas también por esos productos y no se están entregando en la medida de los pedidos que se hicieron. Ahora yo te pregunto, Ponce, ¿el tema pasa porque si remarcan 14%, como dicen hoy algunas marcas, sus productos y un consumo que está por el piso y no repunta, con una caída casi del 7%, ¿hacia dónde vamos? Estamos en un escenario muy complicado donde el único negocio termina siendo la especulación financiera. Tristemente, este último periodo, vos fijate que lees las noticias y son todos los mecanismos para comprar un dólar en un banco, venderlo con contado con liqui, o venderlo haciendo la especulación, el
el bucle, el puré, son todos los sinónimos que se usan para hacer especulación financiera. A ver, la especulación financiera continúa e impacta directamente en los productos. Claro, el problema Ayer es que la economía real no está totalmente fuera de órbita, nadie la ve, nadie la promueve, nadie la cuida. Pero hay un dato más preocupante. Ayer el Banco Central inyectó 840 millones de dólares para frenar el dólar. El dólar igual cerró a 62 y pico. Y no solamente eso, ya estamos perdiendo desde las PASO esta parte 21.000 millones de dólares de las reservas. Sí. ¿Y qué nos queda de acá a diciembre entonces? A ver, yo espero que el candidato que resulte electo, que creo que la tendencia para mí también es irreversible, pueda convencer a nuestro presidente de que sea cauto y acompañe una transición ordenada, porque finalmente el que paga los costos de cualquier capricho o cualquier desinteligencia que siga sucediendo de acá a diciembre es el trabajador de a pie. Y cada uno de nosotros, a partir de lo que vivimos con la inflación y con el tipo de cambio. Cristian, y como decía Marcelo, ante un hipotético escenario de acuerdo social que imponga, suponiendo que el ganador sea Alberto Fernández, ¿ustedes, el Frente Izquierda, se van a sentar también en esa mesa? Bueno, a ver, en general los pactos sociales no han sido algo favorable a los trabajadores, ¿no? Sí. Y además tenemos que la agenda que ha propuesto los sectores empresariales, las cúpulas empresariales, son no muy distintas de la que le han planteado que haga Macri, porque hay que decir que Macri llevó una política adelante con el consenso de toda la clase dominante de este país. Y uno los ve que desde el 11 de agosto se están pasando de campo, la garrocha como le dicen, pero señala lo mismo, reforma laboral, que significa quita de derechos a las y los trabajadores, que se resignan, dice ya no será por ley, pero ahora convenio por convenio, y eso no se debe a las nuevas tecnologías, se debe a que quieren aumentar sus niveles de ganancia. Y acá lo que hay que poner primero sobre la mesa es cómo se recompone el poder de compra de salarios, jubilaciones y también de los planes sociales, que han sido fuertemente afectados. En ese sentido, el Frente de Izquierda plantea aumento de emergencia para recomponer lo perdido en la era Macri, y mientras tengamos este nivel de inflación, una indexación mensual para no perder mes a mes. Fíjate, casi 6% el mes de septiembre, 4 de agosto, va a estar en el 5 aproximadamente el mes que viene, y que vos vas a negociar recién convenio colectivo en un año, en 6 meses. Bueno, así no se puede seguir perdiendo. Vos hoy tenés Provincia de Buenos Aires, sumás 3 jubilaciones mínimas de 10.000 pesos, que está la mínima abajo de la nacional, y no cubren la línea de pobreza. Ahora, lo novedoso que estamos en esta situación que estamos viviendo es que lo hacemos en el marco de una América Latina en revuelta. Primero fue Ecuador, ahora es Chile, y donde la población se está expresando muy claramente en las calles. No se trata de una medida puntual, los 30 pesos que dicen ellos de aumento del subte, sino que son 30 años de un esquema económico que ha beneficiado a un sector muy pequeño, y del otro lado el pueblo no tiene acceso a jubilación, ahí tienen el sistema de AFP con pensiones de hambre, mercantilizada la salud, mercantilizada la educación, y hoy el pueblo está en las calles diciendo basta. Y esto es importante porque después del 10 de diciembre es donde se va a jugar el gran partido de quién va a pagar los costos de la crisis. Si se la van a hacer pagar al pueblo trabajador o los que ganaron muchísimo en el medio de la pauperización general. Seguro. Y el escenario político, Federico, que vos ves después del 10 de diciembre, porque, a ver, va a haber seguramente, según las indicaciones de ustedes, un nuevo gobierno, pero también va a haber una oposición. ¿Cómo va a jugar ese escenario político en lo que viene? Bueno, yo creo que en lo que no habría que incurrir es en el exceso de análisis prospectivo, porque hay un dato que no es menor, que es cómo resulten las elecciones en cuanto a la diferencia. Sí. Entonces, de ahí surge que Mauricio Macri va a quedar como un virtual jefe de la oposición con alguna fortaleza, o que va a quedar muy cuestionado. Claro. Entonces eso ya cambia absolutamente las cosas. O sea, no resurge hasta el momento, por lo que ven ustedes, una figura que sea emblema de una oposición. No, ahora no se avisora, pero respecto de la importancia relativa que pueda tener a futuro Mauricio Macri, depende del resultado. Más allá de que sea en el sentido que va a ser, la diferencia es muy importante. Y después también, otro tema importante, me parece que hay mucho exceso de
escenario catastrófico respecto de lo que va a pasar, expresado en el estilo de, bueno, pero ¿cómo van a hacer para cualquiera que gane? Yo creo que obviamente la situación es muy compleja a nivel político, a nivel económico. Y la recuperación va a tardar, independientemente. Pero a mí me parece que corresponde dejar que actúe quien sea el próximo presidente y empezar a hacer el análisis una vez que anuncie algo. Porque me parece que ahora hay mucha especulación y en esa especulación siempre hay un fondo negativo respecto de que esto va a ser peor. Y en la especulación estamos nosotros pero en el creo medio. que está bien, ¿Sí? o sea, hay que ser realista, obviamente, pero me parece que hay veces que hay que ser prudente y no decretar imposibilidades antes de tiempo. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Yo les agradezco a todos por la presencia, porque no tenemos más tiempo y tenemos muchísimos compromisos y veremos qué pasa, porque este debate va a continuar. Cristian Castillo, veremos qué pasa el domingo. Sí, cerramos hoy frente al Consulado de Chile. Perfecto. Cerra con Nicolás de Caño, Romina del Plan, Néstor Pitura, Miriam Bregman y otros candidatos. Así que bueno, vamos a estar ahí en el cierre y espero que nos acompañen con el voto, que se sabe la izquierda de qué lado va a estar, y nuestra presencia en el Parlamento y también marcando de algún modo la cancha con un crecimiento en la votación de lo que obtuvimos en agosto, creo muy importante para todo el pueblo trabajador. Perfecto. Federico, gracias y seguramente después del domingo te convocaremos para ver qué escenario tendremos. No es porque esté acá, pero tienen algunos simpatizantes importantes a partir del debate en la izquierda. Quería comentar. Sí, creo que es así, que es lo que estamos viendo en las actividades, de que una suba de la intención de voto a partir de la muy destacada intervención de Nicolás y una agenda que no se escuchó en el resto de los candidatos. Hace lo mismo siempre por un café, te aviso. Leo, ojalá que las pymes empiecen a resurgir y siempre hay esperanza por parte de ustedes. Quería transmitir el mensaje. En el 2015 las pymes se equivocaron y votaron un modelo de especulación que nos llevó al abismo de la canaleta del FMI. No cometamos el mismo error el domingo. Pensemos en el trabajo y la producción. Seguro. Ponce, bueno, a las 12 de la noche del domingo voy a estar acá. Ya para saber en la madrugada cómo se está moviendo a ver qué pasa con los mercados. En las PASO no sabemos lo que pasó. Ojalá que no vuelva a pasar, ¿no? Ojalá que no, porque estamos en un escenario complicado. Si pierde la Argentina. Seguro. Así que tengamos esperanza de que va a haber razonabilidad política hacia lo que viene y tener una perspectiva de un poco más de largo plazo que los próximos dos meses. Gracias Marcelo Corti, gracias Leo Vilásquez, gracias Federico González, gracias Cristian Castillo. La mejor de las suertes para ustedes. Muchas gracias. Seguimos. Reiteramos. Primicia de Crónica HD. Descuido y tragedia. Conmoción en Temperley. Pibe de 3 años se pegó